Análisis circunstancial. Conozca las tendencias sociales, políticas, económicas, culturales, entrevistas e interacciones con la comunidad y los principales temas municipales, nacionales e internacionales en un solo lugar. En Análisis circunstancial. Buenas noches, ese público televidente que nos sigue todos los jueves en su programa Análisis circunstancial con Amílcar Carrasco. En el día de hoy tenemos temas de interés para la comunidad internacional. Vamos a hablar sobre todo en el aspecto de la relación fronteriza de la República Dominicana con Haití y la relación fronteriza con Inglaterra. Para el público que no está edificado respecto al tema, la República Dominicana tiene frontera con 6 países, naciones. En el término marítimo, al sur tenemos a Colombia y a Venezuela. En el este tenemos a Estados Unidos por Puerto Rico y tenemos a Aruba, a Holanda por las islas que son sus colonias, y tenemos al norte a Inglaterra por las islas Turcas y Caicos, y tenemos en el oeste frontera terrestre con Haití, y también tenemos frontera marítima. En ese sentido, se está desarrollando una coyuntura que va a dar o debe de dar al traste, y es el llamado que queremos hacerle a las autoridades para que hagan énfasis y presten atención en la frontera marítima dominicana con Haití. Y vamos a hablar un poquito levemente sobre el proceso histórico que se ha vivido con Haití. En el año 1929 se firmó un tratado fronterizo con Haití terrestre. En el año 1936 el protocolo de aplicación de ese tratado se firmó. Actualmente la República Dominicana tiene un conflicto con Haití, dado que están desviando las aguas del río Masacre, un río que en parte de los 313 pirámides que dividen la frontera, parte de las pirámides, algunas pirámides están en el mismo río. Es decir, que las aguas del río Masacre parcialmente son aguas internacionales, están en ambos países. Pues desaprensivos han desviado el curso del río, y eso ha ido en detrimento de los intereses de productores dominicanos. No obstante, el desvío del río Masacre ha venido sin ningún tipo de estudio geológico, sin ningún tipo de administración técnica y científica. Ha provocado inclusive que, por decirlo así, un uso incorrecto de sus aguas. Como ustedes vieron ahí, esa persona es el primer ministro interino de Haití, es el doctor Claude Joseph. Él dijo que van a dar los pasos necesarios para arribar a un acuerdo bilateral con la República Dominicana respecto al uso de las aguas internacionales. Y el llamado que nosotros queremos hacerle a las autoridades dominicanas justamente es que no se pierda la oportunidad de definir la frontera, no solamente el uso de las aguas internacionales del río Masacre, sino de definir la frontera marítima con la República de Haití. Porque se ha presentado, a propósito de que en el año 2007, mediante la ley 66-07, la República Dominicana se declaró estado archipelágico. Y
ante la declaratoria de estado archipelágico, se iniciaron una serie de conflictos con países amigos, entre ellos Haití. 4 países levantaron una objeción a la declaratoria del estado archipelágico: Haití, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. ¿Y por qué hago el llamado a la oportunidad que se está presentando ante la situación que hay con el río Masacre? Porque hace poco tiempo desaprovechamos otra oportunidad que teníamos para resolver ese conflicto. Cuando en el entonces presidente Leonel Fernández declara el estado archipelágico, no se dio cuenta que había cometido un error. El convenio sobre derecho del mar de 1982 entró en vigencia en el año 1994 y resultó que nosotros habíamos sido signatarios, pero no habíamos ratificado el convenio. Cuando se promulga la ley 66-07, se promulgó sin haber ratificado el convenio. El convenio entonces, ante la premura y ante la situación que generó internacional, la objeción de esos 4 estados, entonces en el 2008 se ratifica el convenio CONVEMAR. Evidentemente, esos países contestatarios de la ratificación de CONVEMAR tuvieron razones, toda vez que, por ejemplo, Inglaterra fue signatario y había ratificado el CONVEMAR, y República Dominicana no había hecho la ratificación y se había declarado estado archipelágico de manera unilateral, cuando desde el año 1994 República Dominicana ya tenía todas las condiciones naturales, sobre todo, y de derecho, en el momento que ratificara el convenio, para declararse estado archipelágico. Es decir, que esos países contestatarios que en su momento levantaron una objeción a la declaratoria del estado archipelágico tenían razones, a excepción de Estados Unidos, que no ha firmado el CONVEMAR, o sea que ni mucho menos su ratificación. Pero el problema está en el asunto de la declaratoria del estado archipelágico, en un procedimiento mal utilizado en ese entonces, que se declara el estado archipelágico y luego se ratifica el convenio, cuando debió hacerse todo lo contrario. Porque lo que le da las condiciones a la República Dominicana para darse estado archipelágico no es un convenio ni una ley, es sus condiciones per se, que están establecidas en el mismo convenio, en función ya en materia de derecho. Ahora bien, cuando la República Dominicana se declara estado archipelágico a la luz de CONVEMAR, se beneficia del espacio marítimo. Eso, con relación a Venezuela y Colombia, que fueron los únicos 2 países con los que hacemos frontera y no tuvieron ningún tipo de objeción, a diferencia con los demás, sí nos traen conflicto, porque Venezuela y Colombia, desde el año 78 con Colombia, tenemos un tratado fronterizo, tenemos definida la frontera, con Venezuela en el 79. Con Haití, a propósito de la situación que estamos viviendo ahora, podemos definir la frontera marítima, que no se definió en el 29 ni en el 36, porque, por decirlo así, las aguas internacionales, la explotación marítima, actualmente no se está ejecutando, mucho menos hace 90 años de la firma de ese tratado. Entonces, en ese momento no se tomó en cuenta, pero le toco el tema respecto a la frontera con Inglaterra, que es lo que nos llama poderosamente la atención. Porque resulta con Inglaterra que su salida a partir del Brexit de la Unión Europea lo obligaron a tener que redefinir sus relaciones internacionales con todos los estados con los que tiene propiamente relaciones jurídicas. Y República Dominicana y Inglaterra tienen alrededor, más o menos como 230, 240 millones de dólares de intercambio comercial anual. Inglaterra, en el ánimo de conservar sus relaciones con la República Dominicana, le propone hacer un acuerdo a través del CARIFORO
para que sus relaciones comerciales se mantengan, independientemente de que con las mismas condiciones que tenía en la Unión Europea. Pero el pedido no nace en República Dominicana, el pedido nace de Inglaterra, que es quien se tiene que preocupar para mantener las exportaciones que nosotros hacemos desde República Dominicana. Ese pedido y ese proceso de negociación empezaron en el año 2018, 2019, 2020 y en ningún momento se ejecutó, no porque no haya interés, evidentemente. Cuando hablamos de diplomacia, también sabemos que hay una discrecionalidad en el uso de la información. Pero, ¿qué había de por medio que la República Dominicana no ratificara un acuerdo en el Cariforo con Inglaterra a propósito de la ruptura con la Unión Europea? Es entonces donde llama poderosamente la atención cuando el 12 de diciembre del año 2020, República Dominicana le ratifica a Inglaterra sin tomar en cuenta un conflicto que se había generado 14 años atrás a propósito de la declaratoria de Estado archipelágico, con el elemento que pudiera decirse que controvertido, que es la objeción a que nosotros seamos un Estado archipelágico. Entonces, teníamos como Estado que dejar claro todos los convenios que tenemos con Inglaterra. Era un momento especial para que la República Dominicana ratificara, mejor dicho, para que la República Dominicana llegara a un acuerdo fronterizo con Inglaterra a través de la explotación de la pesca con la frontera marítima que tenemos con las islas Turcos y Caicos. Entonces, no aprovechamos la oportunidad en la que ellos sí necesitaban de nosotros y dejamos que le entregamos a cambio de nada. Entonces, actualmente tenemos con Haití una situación, un conflicto con el desvío de las aguas del río Masacre. Esperemos que quienes están al frente del Ministerio de Exterior tampoco obvien la necesidad de que nosotros hagamos un acuerdo fronterizo marítimo con Haití para definir la frontera marítima y darle solución a un conflicto que no nos está permitiendo explotar el espacio marítimo que nos corresponde por las condiciones naturales que tenemos como Estado archipelágico. Entonces, resulta que los pescadores dominicanos salen, sobre todo en el norte, salen de pesca. Tampoco hemos ratificado el convenio laboral marítimo, el MLC 2006. Tampoco hemos ni siquiera ratificado el convenio de trabajo de la pesca. Entonces, hemos dejado que instrumentos jurídicos que tenemos a nuestra disposición entren en vigencia, y abandonando eso, permitimos que los pescadores de nosotros caigan presos, duren meses en situaciones infrahumanas con estados que son contestatarios a situación que nosotros tenemos, pero que son estados amigables, porque son estados con los que siempre hemos tenido una relación comercial efectiva. Entonces, es tiempo de que la República Dominicana, desde nuestros intereses, a propósito de que tenemos un gobierno que se está preocupando por nuevas cosas, esperemos que este gobierno, dentro de la política del cambio, establezca entonces nuevos horizontes en función de los intereses de nosotros como país, porque para la información del público general, a partir de la declaratoria del Estado archipelágico, el territorio marítimo duplica el espacio en términos de territorio físico que nosotros tenemos. O sea, ya no somos esas 48.000 millas.
somos 96,000. No le traje a la producción el mapa para que lo muestre en términos y perciban lo que le estoy expresando, pero sepan que en el territorio marítimo tenemos más espacio que lo que tenemos en territorio terrestre. La diferencia es que ahora tenemos un conflicto con 4 países que no entendieron en el momento que en el 2007, cuando se declaró, no entendieron que nosotros simplemente estábamos solicitando algo que por derecho natural. Ese mapa, póngame el mapa de nuevo. Miren, en ese mapa está todos los países que han firmado y ratificado el CONVEMAR. Si ustedes fijan, lo que está en grises son los países que no lo han firmado. Los que están en negro oscuro son los que lo han firmado y ratificado, y los que están en el verde clarito son los que lo firmaron pero aún están pendientes de ratificación. Dentro de los países que están ratificados, lástima que no se puede ampliar, allá pueden ver en Europa, en la parte ya del Atlántico Norte, pueden ver ahí que Inglaterra lo tiene firmado y ratificado. Es decir, que el problema y la resolución del conflicto que tenemos con Inglaterra es un tema de conversación diplomática. Una conversación que puede sin problema solucionarse con diálogo, porque como ellos son signatarios de ese acuerdo, yo les quiero decir también, y lo voy a edificar, que el convenio mismo da las herramientas para la solución de los problemas a través, en el momento que un Estado que previamente no haya sido declarado archipelágico lo haga, como es por ejemplo el artículo 51 del CONVEMAR, que dice que los países, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, que es donde establece las condiciones para ser Estado archipelágico, los estados archipelágicos respetarán los acuerdos existentes con otros estados y reconocerán los derechos de pesca tradicionales y otras actividades legítimas de los estados vecinos inmediatamente adyacentes en ciertas situaciones de las aguas archipelágicas. Lo que estamos diciendo con eso es que los usos y la costumbre de los estados, en el momento que yo, República Dominicana, me declaro estado archipelágico, tengo que respetarle a los estados que yo tenía. Es decir, que los conflictos de intereses con Inglaterra a propósito de las islas Turcos y Caicos queda solucionado con ese artículo, porque no vamos a desconocerle el derecho de ellos a pescar en esas aguas, aunque tienen que reconocer que la plataforma económica exclusiva es de la República Dominicana. Es decir, si mañana aparece un yacimiento de petróleo en esas aguas, le pertenece a la República Dominicana. Por un tema de usos y costumbres, yo te permito el libre tránsito, te permito la pesca y te permito cualquier otra actividad en la que tú hayas estado involucrado en esas aguas. Y tratándose de Inglaterra, un país que firmó y ratificó ese convenio, no le queda de otra más que someterse a propósito de esas condiciones naturales que República Dominicana tiene, porque no es un invento. Para ser estado archipelágico también el propio CONVEMAR establece cuáles son las condiciones de las islas, los islotes, los bancos de peces y todos los demás condiciones naturales que definen la línea base, que a su vez define el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de dicho país. En ese sentido, es por vía diplomática y conversando, porque somos estados amigos, que debemos de arribar a la solución de ese problema, pero no dejando desperdiciar los espacios y los momentos coyunturales donde nosotros tengamos que entrar en diálogo con esos países, como fue el caso del Brexit con Inglaterra. Entonces ahora tendríamos que abocarnos a otro proceso cuando pudimos decirle, óyeme, vamos a dejar todos los problemas solucionados. Tú necesitas lo del CARIFOR y yo necesito redefinir mi frontera, y nosotros somos signatarios de CONVEMAR, que fue lo que debió haber sucedido en un proceso de diálogo, de conciencia sobre el tema que se está tratando. Entonces, la preocupación de nosotros no es esa, sino justamente el momento que estamos viviendo con Haití,
Con Haití estamos viviendo un momento donde se están desviando las aguas internacionales. Vamos a entrar estamos ya en un proceso de diálogo diplomático, pero no podemos dejar de definir la frontera marítima con Haití. Y es justamente el llamado que estamos haciendo en este momento para que la República Dominicana, consciente de ese conflicto que tenemos desde hace 14 años, entonces le demos resolución a ese problema por la vía diplomática, a propósito de los xenofóbicos y de una serie de personas que no entienden que República Dominicana y Haití comparten un espacio territorial y marítimo, y tenemos que, por la vía diplomática, darle solución a todos los problemas que tenemos. Ese fue el comentario que quisimos presentar en el día de hoy. Vámonos a una pausa comercial y en breve regresamos con más análisis circunstancial.